Están aquí conmigo los personajes de esta historia. Los dejo que se presenten ellos mismos. Pueden hacerlo. Ellos también pueden contar. Pero si los dejo a los 4 solos, no van a poder decir lo más importante. Hace falta tiempo. Mucho tiempo para encontrar las palabras adecuadas y los silencios adecuados. Yo soy la madre de Alice, la madre de la pequeña Alice. Las miradas cambian cuando digo estas palabras. Las voces se vuelven más dulces, tiernas, temerosamente distantes. Nadie me pregunta cómo estoy nunca. Nadie quiere oír la respuesta. Tienes miedo. Sí, miedo de que contestes la verdad, que confieses sin más. No estoy bien, nada bien. Las miradas bajan, se desvían, miran a lo lejos. Buscan una excusa para irse, para huir. Y a mí me dan unas ganas de gritar. Quédense, esto no es contagioso, no se vayan. Lo necesito. Yo soy el padre de Alice, el padre de la pequeña Alice. Los clichés son tenaces, los hombres no lloran. Sos un hombre, contenete un poco. ¿Cuántas veces he escuchado estas palabras con o sin palmadita en el hombro? Te entendemos, claro, pero así es la vida. Esta última frase la dicen con una sonrisa forzada. Tenés que aterrizar en la realidad, en el día a día, en el trabajo. No debo llorar. Debo hacer como si... ser fuerte. Sé lo que se espera de mí, lo sé perfectamente. Que finja. Por mis hijas. Por mis preciosas hijas. Que finja por ellas. Finjo. Pero no me acostumbro. No me acostumbro. Yo soy la mayor, la hermana mayor de Alice, la mayor de las 3 con todo lo que eso significa. Tenés que ser razonable. No, nunca fui una hermana mayor razonable. Ay, qué poco generosa, tenés que compartir, decía mamá, que ya no lo dice tanto. Tenés que tener paciencia, decía papá, que ya tampoco lo dice tanto. No siempre fui buena, pero me esforcé tanto, pero tanto, que hasta a veces ni yo misma ya sé quién soy. Yo era una verdadera hermana mayor cuando llegó el primer día de clases. El dolor de cabeza de Alice. La enfermedad de Alice. La mayor no quiere pronunciar las palabras. Cree que es culpa suya. Se preocupa mucho, siempre quiere saber cómo estoy. Cuando estoy bien, sonríe aliviada. Cuando estoy mal, arruga la frente. No es culpa tuya. Mamá, papá, los médicos, las enfermeras, la abuela, todos le dicen, no es culpa tuya, sacate eso de la cabeza, te vas a enfermar. Incluso la pequeña se levanta por las noches a decirle que no es culpa suya cuando tiene pesadillas. Yo soy la pequeña, la hermana pequeña de Alice, la menor de las 3. No lo entiendo todo porque soy demasiado pequeña. Yo soy a la que no le cuentan nada porque es demasiado pequeña y a los pequeños hay que protegerlos. Yo soy aquella para la que se buscan metáforas para explicar las cosas. Empezaron con las flores, me hablaron de los pájaros, se atrevieron con los peces rojos. En cambio, Alice dice la verdad. Si no entiendo las palabras, agarro su mano, escucho. Y cuando no la escucho, porque tengo que acostarme, jugar afuera o sacar al gato, adivino, siento, sé. Hoy los míos, mi familia, la madre, el padre, la mayor y la pequeña, van al hospital a llevar bombones a Clemente, a José, a Ana y a María, a los que aún siguen allí. También a los nuevos. Todos los días llegan nuevos. Fue idea de la pequeña llevar los bombones que habían hecho para Pascuas.
Yo estaba orgulloso de mis hijas. Dejaba que mi orgullo se desbordase sin matices, en forma indecente. Nunca hablaba de las noches en vela, de los celos de las mayores, de las alergias de la pequeña, de los problemas en el colegio, no. Me hubieran aguado la fiesta. Pensaba, mis hijas, mis 3 preciosas hijas, inteligentes, despiertas y sanas. Remarcaba el sanas, como si fuera mérito mío. Orgullosa de mis hijas, sí. Yo estaba orgullosa de mis hijas, pero era más realista. Por ejemplo, la mayor, no siempre contenta con su papel de mayor, que le parecía ingrato. Ay, la terquedad siempre sorprendente de Alice. Una niña tan dedicada, pero imposible hacerla cambiar de opinión. Imposible hacerla entrar en razón. Una muda que no camina cuando no quiere caminar. Y la pequeña, que se aprovechaba de su estatus de bebé para seguir siendo pequeña. Dormía en la cama, con el dedo en la boca. El peluche por el piso todo el día, sucio, asqueroso. El verano había sido maravilloso, como nunca. Las niñas no se despertaban de noche y el sol brillaba todas las mañanas como un regalo del cielo. La casa junto al lago. Oh, y un lago tranquilo y una playa de verdad para los niños. Las niñas descubrieron lo divertida que es el agua. La pequeña, todo el día con el culito al aire, entraba y salía. Derrochaba tanta energía que dormía de tirón y amanecía en su cama. La mayor, fresca y relajada, Sí. en el agua o bajo los árboles, a la sombra con sus libros, no tuvo tiempo ni para medio capricho. 2 semanas maravillosas. Pero ¿y Alice? Alice estaba pensativa, tranquila, algo apagada, quizás demasiado apagada. No se negaba nada, no discutía, tranquila. No, y eso nos dejaba descansar. Se está preparando para el colegio, se está volviendo sensata la pequeña Mulita. Me dolía la cabeza. Siempre me dolía la cabeza. No era un dolor muy fuerte, era una molestia, un peso, a veces pinchazos. Yo lo decía y papá me contestaba, es normal en épocas de crecimiento, mi querida Alice. Yo pensaba que su cerebro se desarrollaba más rápido que los pequeños huesos de su cráneo. Para tranquilizarla decía que entrar en el colegio de los mayores, el de verdad, siempre produce cierta inquietud. Pero quédate tranquila, Alice, el colegio te va a encantar. Me dolía la cabeza. Siempre me dolía la cabeza. No era un dolor muy fuerte, era una molestia sorda, una pesadez. A veces pinchazos. Yo lo decía y mamá me contestaba, el médico dice que está fenomenal, cariño. Es lógico que estés preocupada. Este año marzo también llega para vos. Es que el médico dijo una niña preciosa que se está desarrollando perfectamente. Y en cuanto a los dolores de cabeza, estén pendientes. No, si estábamos pendientes, pero sobre todo, disfrutábamos de ese verano como no lo habíamos disfrutado nunca. 2 semanas sin una sola nube. Yo proponía paseos. Ay, yo me tiraba en la reposera a tomar sol. La mayor leía en un silencio asombroso. La pequeña, en el agua, ni se dio cuenta de lo que yo había dicho. Y Alice, Alice no decía ni sí ni no. Apenas levantaba la cabeza e invariablemente contestaba. Mañana. Así estoy bien. Así significaba contemplativa. No jugaba, no dibujaba. Se metía en el agua solamente para refrescarse ella, que había descubierto que podía meter la cabeza abajo del agua y nadar sola. Yo las dejaba en paz, lo confieso, para internarme en el bosque y estar solo un rato. 2 semanas pasan enseguida. La vuelta. Oh, La vuelta más alegre del mundo. Los 5 con la piel tostada por el sol. Alegres.
Las vacaciones habían sido estupendas. Yo manejaba lo más despacio que podía para alargar la diversión. Ese día mi cabeza estaba ligera y yo cantaba a todo pulmón con los demás para tapar el ruido de las bocinas. ¡La bocina! ¡La bocina! Cuanto más bocina me tocaban, más despacio iba. Nos divertíamos, ¿cómo no? Estábamos los 5 solos en el mundo, listos, completamente listos, para la vuelta, el colegio, el trabajo, la guardería, la rutina, el otoño, listos para todo, Listos para todo. salvo para eso. Salvo para eso. La vuelta fue complicada porque Alice y yo ya no queríamos compartir habitación. No fue exactamente así. Ella ya no quería que yo estuviera en su habitación, quería su territorio solo para ella. Y sí, claro, porque yo ya tenía deberes y por la noche leía en la cama. Ser la mayor tiene que tener al menos una ventaja. Zafarrancho de combate ni bien volver. Limpieza, La limpieza general que nunca teníamos tiempo para realizar. incluso pintar. Exacto. A la mayor no le gustaba el rosa. Y no, un color de bebé. La pequeña y yo no hablamos del color. La pequeña era demasiado pequeña y yo estaba demasiado cansada. Yo estaba contenta por dormir con Alice todas las noches en la misma habitación. Tuvimos que trasladarlo todo. Todo. Yo quiero mi mesa y mi cama. Las 3 camas son iguales, exactamente iguales. Las hice yo mismo, soy más indicado para saberlo. Los colchones idénticos comprados en el mismo negocio cada 3 años para no hacer diferencia con ninguna. Iguales. Las 3 camas son iguales. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría siempre tan caprichosa? Mamá insistía. Decía que no solo cambiaríamos las sábanas, sino que también cambiaríamos el cubrecolchón. Yo ya sabía que cambiaríamos las sábanas y las cambiamos todo el tiempo. Yo quiero mi cama, mi propia cama. Ya le di mi forma y no voy a aceptar quedarme con la cama de la pequeña. Lo cambiamos todo, claro. Todo, los muebles, las mesas, pintamos las paredes, las camas, cambiamos las camas. Todo iba bien. Nos habíamos cargado de energía. Y que Alice empezara la escuela nos daba alas. Mamá y papá habían vuelto al trabajo. La pequeña en la guardería y Alice y yo habíamos empezado la colonia de verano. Yo pedí un montón de veces que Alice no haga las mismas actividades que yo, porque cada vez que yo elegía una actividad, Alice elegía la misma. Yo elegía bricolage, Alice elegía bricolage. Yo elegía natación, Alice elegía natación. Las primeras 2 semanas yo elegí gimnasia y Alice eligió danza. Y estaba bueno porque después a la tarde nos contábamos cómo nos había ido. Las últimas 2 semanas yo elegí teatro. ¿Y Alice? Ay, no dijo nada. Y yo tampoco pregunté. Alice eligió teatro. No, Le propusimos de todo, pero teatro no, Alice. nuestra pequeña mulita quería teatro. Bueno, yo pensé que después de todo no iba a ser un gran problema que las dos hicieran una actividad que les gustaba a ambas. No, yo no estaba convencida de que fuera una buena idea. Pero Alice no quería elegir otra cosa. Y yo te convencí. Es cierto, me convenciste que el efecto sorpresa la iba a hacer tragárselo. Nuestra hija mayor sabía comportarse. Sí, delante de extraños acá en casa. El efecto sorpresa produjo un gran efecto, como nadie hubiese imaginado. Ese lunes, cuando papá nos dejó inocentemente frente a la misma puerta, la mayor lo miró fijamente a papá y sin decir palabra agarró su mochila, me fulminó con la mirada y sin decir palabra se sentó en un rincón. Se negó a levantarse, a presentarse, a decir palabra, ni una sola palabra en todo el día, una piedra, una roca. Yo me presenté y presenté a mi hermana, dije mi edad y dije su edad, dije por qué yo había elegido teatro. Yo no quería decir por qué ella por su parte había elegido teatro. Después
hice los ejercicios, los movimientos, jugué con los zapatos, con los sombreros. Al mediodía la mayor no probó bocado, ni siquiera abrió la mochila. Después de comer yo estaba medio mareada, me pesaba la cabeza y ya no tenía ganas de actuar. Me senté en un rincón y ya no me moví. Fui a buscar a las niñas, las encontré sentadas, cada una en un rincón como en un match de box. En el auto empecé a contar chistes para romper el hielo. Las niñas sentadas atrás se reían menos que una estatua de yeso. La mayor se encerró sola en su cuarto dando un portazo. Menos mal que Alice dormía conmigo. Alice se refugió en su cuarto con la pequeña. Mientras preparábamos la cena, las escuchábamos charlar como cotorras. Las cosas se arreglarían porque siempre terminan arreglándose. Alice no comió, no tocó el plato. Achacábamos su falta de apetito al más día que había pasado. Y no nos preocupamos más, Alice se acostó temprano. pero enseguida se levantó a vomitar. Vomitó mucho, mucho. Parecía que iba a echar las tripas. Incluso la mayor salió de su cuarto para ver qué pasaba. Nos preocupamos. Nos preocupamos. Nos preocupamos y decidimos que íbamos a terminar con la colonia de vacaciones para Alice. Y decidimos llevarla a la casa de la abuela. Yo sí que fui todos los días a la colonia y la pasé muy bien. No, bueno, no la pasé tan bien. O no como esperaba. Tenía remordimientos, pero no me los notaría ni en broma. El primer día de clase llegó pompas de jabón en el aire. Gran día para la pequeña Alice. Los dos nos habíamos tomado el día libre para poder acompañar a las niñas al colegio. La menor nos acompañaba porque le gustaba estar con nosotros y para aprenderse el camino. Alice tardó 2 días en elegir la pollera que llevaría con la blusita rosa que su abuelo le había traído de viaje en diciembre. Aunque la blusita era de verano y le quedaba un poco estrecha, nuestra pequeña mulita lo había decidido así. Y nadie intentó contradecirla. Yo estaba preparando cosas en la cocina, la cena, las viandas. La pequeña estaba retrasada como siempre y la mayor, que estaba lista hacía rato, vino a decirme que Alice no se quería levantar, que se quejaba de fuertes dolores de cabeza. Mi hija mayor tenía, raro en ella, una mirada preocupada y una pizca de compasión. Alice se quejaba cada vez con más frecuencia de dolores de cabeza. Yo debía haberme oído algo, pero estaba tan ocupada que no tuve tiempo de reaccionar. Achacaba sus molestias a los nervios del primer día de clase. El comienzo de clases no puede afectar a Alice. Lleva esperándolo desde que la mayor empezó a ir al colegio. Sueña con el colegio. Se queda dormida con el abecedario. Se despierta con los números. Desde que volvimos de vacaciones, todas las noches antes de dormirse, acaricia su mochila nueva y la coloca a los pies de la cama. No. El comienzo de clases no puede hacer enfermar a Alice. Fui a ver a Alice tumbada en su cama desordenada, en bombacha y camisa rosa, la misma camisa que hacía 2 meses que estaba esperando para ponerse. La levanté y al alzarla noté lo frágil que era. La miré de una manera distinta, no como un padre que mira a su adorada hijita, sino como un padre con miedo de repente por su hijita. La camisa le quedaba demasiado grande, flotaba sobre sus pequeños hombros. Y pensar que en diciembre nos había parecido tan estrecha. Grité. El grito se me escapó y la madre llegó corriendo. ¡Alice!
Me fui al colegio sola y caminando. Conocía el camino y no estaba lejos, pero había perdido el entusiasmo. Aquella vuelta al cole no la habíamos imaginado así. Yo, que siempre quiero hacer las cosas sola, había previsto empezar la escuela con Alice desde hacía tiempo. Me había acostumbrado a la idea y estaba contenta por presentarme en mi colegio. ¡Alice! La mayor fue al colegio sola. Yo fui a la guardería con papá y mamá al hospital con Alice. Por la tarde, mamá y papá cerraron las puertas del comedor para hablar entre adultos. Alice no sabía gran cosa. Decía estudios, hacer estudios, una inyección horrible. Las enfermeras muy buenas y un médico que repetía, no hay que preocuparse, hay que hacer estudios, esperar y ver. Por primera vez me arrepentía de no compartir ya mi habitación con Alice. Algo se me escapaba. Alice había empezado el colegio, pero solo iba los días que se sentía bien, cosa que en casa no era admisible. O no con respecto a mí, por lo menos. Quieras o no, hija mía, vas a ir igual. Alice no iba si le dolía la cabeza o si tenía que hacerse estudios. Estudios con nombres muy complicados. Ni siquiera Alice sabía decir los nombres. Solo decía duele o no duele. Iba al colegio cuando quería y eso parecía que estaba bien. Y por la noche se dormía enseguida. Siempre estaba cansada. Yo, en cambio, no conseguía dormir. Todas las noches me quedaba en mi cama hasta muy tarde escuchando. Una noche la mayor vino a agarrarme de la mano. Abrió la puerta sin hacer ruido. Hizo ch con el dedo y un gesto para que la siguiera. Nos acercamos a la puerta del comedor, cerrada. Bien cerrada. Pegamos la oreja en la puerta. Palabras desconocidas que no entendíamos. Fiebre lo entendíamos. Parénquima, Idioma, ecografía, endoscopía, fibroscopía. células gliales. Buscábamos y el significado de las palabras nos asustaban aún más. Aprendíamos esas dolorosas palabras que se clavaban como puñales. Tumor. Esa palabra la entendía. La palabra que temí desde la mañana del primer día de clases sin querer confesármelo ni aún en mis pensamientos más profundos. El shock, El el silencio, grito, profunda rabia y una ira descomunal. el deseo de enfrentar y darse la cabeza contra la pared para equilibrar el dolor interno con el dolor externo. El médico dijo que había que esperar el resultado de la biopsia. Biopsia. Recordé la palabra y la buscamos en el diccionario. No era una enfermedad. No, solo un estudio más. La biopsia reveló. Que el tumor era maligno. Maldita palabra. Me abrazó fuerte, tan fuerte, que las lágrimas me empezaron a brotar solas. Nuestras lágrimas se mezclaban sin pudor. El silencio tras la puerta mucho más inquietante que las palabras. Tan largo. Interminable. La mayor me agarró la mano y me la apretó con fuerza. Estaba enferma y lo sabía. Mi cuerpo hacía lo que quería y me pesaba como un peso inútil. Ya no decía lo que yo quería decir. Ya no iba a donde yo quería ir. Ya no comía las cosas que me gustaban. Ni siquiera me dejaba ir a la escuela, yo que lo había esperado tanto tiempo. Hay que decirlo ahora. Yo había pasado todo el día en el hospital con Alice. Mi pequeña Alice en la cama blanca con el suelo. Todo el día en el hospital. Los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los voluntarios, los niños, los padres.
Todos habían sido claros. Hay que decirlo, más vale decirlo. Hay que hablarlo abiertamente. ¿Decírselo a quién? A las niñas. Primero hay que decírselo a las niñas. La menor tiene 3 años, no puede entenderlo. Ali ya sufre demasiado. Ni pensar en contarle una complicación más. Y la mayor se despierta transpirando todas las noches desde que empezó el colegio. Los secretos envenenan el alma. Y de todos modos se van a enterar. A ver, ¿cómo vas a explicarle tus súbitos cambios de humor? Tu malestar porque la sal está húmeda, porque se cae un plato al piso. Tu furia porque la torta no le iba. Tu disgusto por una media encontrada en el sofá. Las comidas a las apuradas. Las pizzas congeladas. La pila de platos sucios. La ropa sobre el lavarropa. El cansancio. Nuestras ausencias. Abrimos la puerta del comedor. Lo sabemos todo. El tumor es maligno. Alice tiene cáncer. Alice tiene cáncer. Nuestras hijas, a quienes pensábamos en los brazos de Morfeo, se sentaron en nuestras rodillas, dulces, cariñosas, presentes. En tanto, Alice dormía. Yo esperaba que su sueño fuera placentero. La presencia de las niñas despertó y alentó en mí mi espíritu guerrero. Decidió luchar. Hasta el final. Él, tan pacífico siempre, se levantó de un salto y nos hizo reír en una situación que no tenía nada de graciosa. Encontró un vocabulario de soldado para declararle solemnemente la guerra al cáncer. A partir de ahora somos nosotros 5 contra el cáncer y como somos 5, seremos más fuertes. Encontraremos las armas que necesitamos y si no las encontramos, las inventamos. Además, la medicina avanza a pasos de gigante, ya nadie muere de cáncer. Alice nos va a enterrar a todos. Papá lo repetía todos los días. Somos 5 contra 1 y nunca me he dado por vencido ante nadie. Somos 5. ¿Pero qué digo? Somos 50 contando a la familia, contando a los abuelos, a los primos, a los tíos. Somos 100 contando a los amigos de la calle, del colegio. Somos 1000 contando a los enfermeros, a los médicos. Recuerden lo que dijo la enfermera cuando llegué. A esta se la devolvemos rápido, rechoncha y rosadita como un cerdito. Y ya nunca más volvió a cerrar la puerta del comedor. Él, que no quería contar la historia de Alice, agarró el teléfono y se la contó a toda la familia, incluso a los primos que no veíamos nunca. Se lo contó a los amigos de clase, a los amigos del jardín, a los amigos de la calle. Puso a todos en pie de guerra para ganar esta batalla. Y fuimos miles y miles luchando. Miles y miles, los que por la mañana nos levantábamos diciendo: hoy le vamos a ganar este día al destino. Y que nos acostábamos pensando: hemos ganado un día más. Así, todos los días, durante semanas, meses, hasta la primavera. Vas muy rápido, mamá. Demasiado rápido. Acordate de la noche. Las noches. Todas esas largas noches en el hospital, en la silla recta junto a la cama. Me pasaba toda la noche tomándote la mano. Me agarrabas la mano sin moverte. Yo dormía ignorando los pinchazos que te perseguían en tu silla de la oficina. ¿Te acordás, Alice, de ese día? El sol brillaba en el cuarto cuando entró el médico con una gran sonrisa. La salida del hospital. La valija llena de regalos. ¿Te acordás, papá, de tu discurso? Hija mía, esta vez no es una batalla, sino la guerra en la que hemos ganado. En mayo, los días transcurrían. Apacible, pero siempre con alguna inquietud. La mayor ya no quería esperar a Alice para ir al colegio y andaba con sus caprichos. La pequeña quería canciones para dormirse, pero no 2 o 3, 10. La casa estaba en orden. La comida lista casi siempre, la ropa limpia, los platos limpios, la rutina, los fines de semana. Sí, hubo ese día. La primavera, la salida del hospital, la vuelta al colegio. Pero van rápido. Demasiado rápido. También estuvieron esos horribles tratamientos
los hacían llorar, las tormentas que los hacían llegar tarde a todas partes, la Navidad en el hospital, los abrigos de invierno tirados en el sofá con los regalos que nos llevaban a casa, la preocupación, la operación, la duda. La mirada de papá. La mirada de mamá. Análisis, muchos análisis y palabras nuevas que nadie quería decir adelante mío. Las hojas muertas van rápido, demasiado rápido. Todavía es otoño. Con la palabra cáncer, palabras extrañas y aterradoras entraron en nuestra familia. Por suerte estábamos armados. Protocolo. No se dice tratamiento, se dice protocolo de tratamiento. Yo daba instrucciones a las niñas como si fuera un general. ¡Atención, hija mía! Lo primero, la cirugía. ¡Valor, valor, valor! Vamos a buscar el mejor cirujano. Y a ese lo mandamos al frente. Al frente no, papá, a la nuca. Ay, siempre nos hacía reír corrigiendo. Yo explicaba el cráneo, el cerebro, el tumor, la presión, el alivio después de la operación. Las niñas escuchaban y hacían preguntas, Cuando sabíamos las respuestas tranquilizadoras. o no hacían preguntas. Yo anotaba palabras. Riesgos, secuelas. Cuando estábamos con la O abuela, con el abuelo. buscábamos en internet. Buscábamos información verdadera. Tasa de mortalidad. ¿Qué significa? Se lo preguntábamos a Alice cuando mamá y papá iban a tomar café. A Alice le daba miedo la operación. Si yo entendía el miedo de Alice. Pero mamá dice que después ya no le va a doler. Sí, pero ¿y la sangre? ¿Y las pinzas? ¿Y los cuchillos? Yo también tenía un poco de miedo. Pero no se lo decía a Alice. Solo la pequeña, que se debatía entre creerle a mamá o creerme a mí. Me daba miedo no despertarme después de la operación. ¿Pero vos te crees que te vamos a dejar durmiendo como la bella durmiente del bosque y seguir con nuestra vida como si nada? ¡A mí la guardia! Se hacían payasos siempre. En la habitación de Alice, en los pasillos, en los ascensores. Cuando él estaba nos olvidábamos de todo. Y por las noches ahogaba su llanto en la almohada. Me daba miedo despertarme durante la operación y sentir los cuchillos, los hilos, las tijeras, oír el ruido de la sierra, ver brotar la sangre en las manos del médico en mi cabeza. Mamá se lo dijo 100 veces. Cuando te operen ya no te va a doler más la cabeza porque ya te van a sacar el tumor. Yo estaba deseando que Alice volviera a la escuela. No me gustaba que estuviese enferma. En el hospital los 5 estábamos calmados, tranquilos. Nos portábamos bien para que Alice se curara rápido, como habían dicho mamá y papá. En casa las cosas iban rápido, muy rápido. Mamá dormía en el hospital, llegaba a casa temprano, se bañaba rápido, muy rápido y se iba a trabajar. Papá ahora trabajaba de noche, llegaba a casa temprano, se bañaba rápido, muy rápido y se iba al hospital. Tu papá va a venir a dormir a casa. A mi habitación. Los lunes, miércoles y viernes. Tu madre los martes y jueves. Los sábados y domingos dormíamos o con mamá. O con papá. En la cama con papá. O con mamá. Demasiado cansancio como para protestar. Yo me chupaba el dedo. En ese tiempo ni siquiera había un segundo para una caricia, aunque fuera furtivo. No había tiempo para una sonrisa, ni siquiera rápida. Firmar el cuaderno de la mayor, elegir un cuento para Alice. No olvidar el peluche, poner en marcha el lavarropa, la malla para la pequeña que esta mañana tiene natación, no olvidarse de nada, no hay tiempo para regresar. Hacer listas. Lista para los relevos, Disciplina férrea. ritmo feroz, La mayor y la pequeña estuvieron formidables, asombrosas. impresionante. Esperábamos para ir a ver a Alice al hospital, los 4.
No me desperté durante la operación. Y sí que me desperté después de la operación. Mamá tenía razón. A Alice ya no le duele más la cabeza. Se reía, hablaba, cantaba, comía, dibujaba. Se paseaba por todos lados con el suero. Y cuando íbamos a verla al hospital, nos enseñaba la sala de juegos, el aula o a sus amigos. La operación había sido un éxito, sí, un éxito, pero No había que correr riesgos, ningún riesgo. Escuchamos la otra palabra que no queríamos oír. Alice no volvería inmediatamente a la escuela. Estaba decepcionada, se sentía bien. Ella quería volver a casa, ir al colegio, jugar con las hermanas, dormir en su cama. Todo lo que hace una niña feliz. Pero no. Ahora nos tenemos que preparar para la segunda prueba. La quimioterapia. Alice estaba alegre, en forma, tranquila. ¿Cómo explicarle a las niñas, especialmente a Alice, que había que hacer que enferme para curarse? Los médicos habían hecho bien su trabajo. La cicatriz era resistente y estaba segura de que no se iba a abrir. Y ya no me dolía la cabeza. Yo me pasé 2 días dándole vuelta en mi cabeza todas las fórmulas posibles, pero siempre llegaba a la misma horrible frase. Van a darle a Alice una especie de veneno para curarla. La mayor gritaba, pero mamá, el veneno es para las ratas. Y la pequeña decía, no, mamá, el veneno es peligroso. O siempre nos mostraste las calaveras de los frascos. No encontramos las palabras adecuadas para explicarlo. Pedimos consejos. Los consejos, lejos de ayudarnos, nos asustaban. Yo me olvidé del uniforme, las armas, las batallas, que tanto hacían reír a las niñas y a mí me daban valor. No era así como había imaginado cuidar y proteger a mis hijas. Ayudarlas, acompañarlas, verlas crecer. Mis brazos colgaban Impotentes, los dos, frente a frente, pero juntos, desvalidos. superados. Cerraron la puerta del salón. Decidimos de un modo cobarde Decir lo menos posible. llevar a las niñas al hospital. Lo menos posible buscando excusas valederas. Alice aguantó bien el primer tratamiento. Pidió chocolate 2 días después. Pudimos ir a verla. La mayor le enseñaba a leer para entretenerla. Yo me inventaba cuentos y le pedía que hiciera los dibujos. Yo contaba, la mayor escribía y Alice dibujaba. Y nuestros padres boquiabiertos. Nunca habíamos sido tan buenas. La mayor ya no se andaba con caprichos. Alice no estaba cabezadura. Ay, la pequeña no se chupaba el dedo. La sorpresa. La sorpresa me la llevé después del segundo tratamiento. Y eso que lo sabía, me lo habían contado, lo había leído, lo sabía todo. Cuando bañé a Alice, cuando le lavé su pelo, su precioso pelo, tupido y salvaje, caía como la primera nieve de copos densos, a puñados. La almohada estaba cubierta de ellos, las sábanas estaban cubiertas, mi vestido estaba cubierto. Tenía un montón de puñados de pelo. Corrí como una loca. El pasillo, el ascensor, la puerta, la calle, mi teléfono. Sí, mi teléfono para decirlo, gritarlo, chillarlo sin contener las lágrimas. Primero el padre, después a mi madre. Ay, mamá, esto no es justo, es muy injusto.
Me hubiera encantado decírselo a una amiga. Pero ¿cuál de ellas lo hubiera entendido? Decírselo a las niñas, dejarlas unos días en casa. No sé, tengo que pensarlo tranquila, consultarlo esta noche con la almohada. Y no olvidarme de llevar un mechón de pelos de recuerdo. El pelo vuelve a crecer, repetía mamá. Papá volvió a hacer el saludo militar y me decía que esta vez sí que parecía un verdadero soldado. La pequeña, terriblemente silenciosa, se subió a la cama y me agarró la mano. Yo me quedé en la puerta aterrorizada. Me gustaba que mis hermanas estén tranquilas. Yo estaba cansada. Tenía la boca demasiado seca para hablar, el brazo demasiado débil para levantar un lápiz. Apenas me levantaba a la mañana estaba cansada. Al mediodía cansada, a la noche cansada. Hasta dormir me cansaba. Papá dejó de hacer el saludo militar. Mamá lloraba cuando yo cerraba los ojos a la noche. Silencio enloquecedor. El cuerpecito de Alice se llenaba de veneno todas las semanas. Y todas las semanas parecía más débil, más triste, más raquítico. Su piel gris, sus huesos, sus codos, sus rodillas, sus costillas, crecían y atravesaban su piel. Alice pasaba los días y las noches con la cabeza apoyada en la almohada, los labios secos y agrietados. Apenas si levantaba un dedo para pedir agua. Es por tu bien, Alice. Es por tu bien, querida Alice. ¿Cómo hubiera podido creerme? La casa seguía el ritmo de los tratamientos. Aunque las niñas, los abuelos y los amigos se turnaban para limpiar, cocinar, hacer tortas o poner flores. La casa era un vasco abandonado que sufría los embates de las tormentas y los tratamientos. Las arañas, el polvo, la basura, la suciedad, las hojas muertas, la ropa sucia, la comida podrida se acumulaba. Yo solo me filmaba las hojas de las tareas y la profesora fingía no darse cuenta. Las maestras me buscaban una malla los días de pileta cuando se nos olvidaba. Y se nos olvidaba cada vez con más frecuencia. El día que nevó me buscaron unas botas. Yo llevaba alpargatas y en mi casillero solo estaban las sandalias de comienzo de clases. Habíamos entrado en un invierno tempestuoso, donde el blanco borraba todos los colores. Las noches eran blancas, las sábanas eran blancas. La piel de Alice cada día más transparente. Y yo repetía con convicción: te vas a curar, hija mía, te vas a curar. Yo trataba de mantener el compás de los tiempos, sobre todo por la pequeña. Las vacaciones pasaron, la Navidad también. Con el abuelo hicimos lo del arbolito y los regalos, y con la abuela lo del Viteltoné. Y con los vecinos patinábamos. Yo cumplí 4 años en febrero. Lo celebramos con los abuelos y la mayor me hizo un dibujo precioso. Mamá y papá no se habían dado cuenta, pero bueno, tenían la cabeza en otra parte. Yo lo entendía. Ese día, cuando me desperté, mamá todavía no había vuelto del hospital. Y papá estaba sentado en el comedor llorando. Me tiré a sus pies. Yo me senté en sus rodillas. Lo abracé fuerte, fuerte y entre sollozos y pando. ¡Revisión! ¡Revisión! ¡Alice está en revisión! ¡Curada! ¡Casi curada! La revisión. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Era fácil acostumbrarse.
Alice volvió al colegio. El primer día de clases me volví a poner mi camisa rosa. Yo le había enseñado a leer y a escribir. Así que iba como los demás. Hacíamos el camino juntas. Me encantaba ir al colegio. Ay, yo la esperaba todas las mañanas pacientemente. Nos encontrábamos en la reja y por la tarde volvíamos juntas, saltando las baldosas de la vereda que traen mala suerte. Iba tan orgullosa de llevarla a Alice de la mano. Sí, por el camino siempre encontrábamos flores nuevas. Nosotras agarrábamos algunas para mamá y las habitaciones. Alice estaba feliz. La mayor estaba muy graciosa y mamá y papá pacientes. Para festejarlo en abril, empezamos a ir a comer afuera, felices. Aliviados. Nos lo creímos una vez. 2 veces, 3 veces. Había que creerse. Por Alice, por las niñas, por nosotros. La cuarta caída. La última nos dejó más desvalidos que la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. Desvalidos, sin fuerza, sin esperanza, con una duda que lo ocupaba todo y nos corroía. Engañarnos. Tratar de ganar tiempo, Hacer avanzar a la ciencia haciendo sufrir a Alice. mantener una duda razonable de la posibilidad de curar a Alice. ¿Qué hacemos? Las dudas nos hacían daño. Nos separaban, nos volvían locos. Cerraron la puerta del salón. Yo enseguida lo supe. Alice nos dijo que nunca se curaría. Ya solo quedaba una palabra. Una palabra que nos daba miedo. La palabra del final. Yo no quiero irla, ¿me escuchás? No quiero irla nunca. Vamos a llevarla a casa. No, todavía nos queda la posibilidad del método experimental. No, Alice acá no va a aguantar. En casa tiene más posibilidades. Pero no digas tonterías, en casa Alice no tiene ninguna posibilidad. Los tratamientos ya dieron su resultado y Alice tiene fuerzas insospechadas. No, basta de tratamientos invasivos, basta. ¡No quiero que muera! Acá no, en casa vamos. Desde ese día Alice tuvo una sonrisita extraña que no la abandonaba. Una sonrisa feliz. De alivio. Por fin, de alivio. Yo también. Alice ya no quería luchar. La batalla había sido demasiado dura. Había sufrido demasiado. Ella quería disfrutar del sol, de la lluvia. De la primavera que se empeñaba en volver más bonita que nunca. Lo que realmente quería era disfrutar de sus hermanas. Bajamos la cama lloviendo. Y trajimos a Alice a casa. La cama en el living volvió a traer el desorden a casa. Un desorden incontrolable. Los amigos pasaban a cualquier hora del día o de la noche y se instalaban en el comedor con grandes platos de lasaña, pasteles, sopas. Se instalaban también en el living con camas improvisadas. El desorden era ley. Decidimos, por supuesto, hacer de los últimos días de Alice los más felices de su corta vida. Y las niñas lo habían entendido así. Sin palabras, sin necesidad de explicarle nada, unos ángeles las dos. Yo me ocupaba de la pequeña todas las mañanas y la llevaba a la escuela. No se le olvidaba nada. No, a la pequeña no se le olvidaba nada. Que me recordaba qué actividades tenía cada vez que yo me equivocaba de mochila. Y por la tarde íbamos a buscar flores. Para Alice y para la casa. Sí, las buscábamos en los canteros de todos los vecinos que no nos decían nada. Nos esperaban en la vereda con los ramos. El dolor estaba bien controlado. El médico pasaba todos los días. Alice se desvanecía serenamente unos gramos cada día. Yo me daba cuenta cuando la bañaba o buscaba ropa para cambiarla.
Ella sonreía. Siempre sonreía. Mi pequeña Alice mantuvo la sonrisa hasta el último minuto. El médico nos advirtió, nos repitió que quedaba poco tiempo. Que quizás sería mejor disminuir el movimiento de la casa. Sí, aunque el movimiento a Alice le gustaba. A Alice le encantaba el movimiento de la casa. El último día fue el más alegre de todos. Vino su maestra, sus amigos del colegio, del jardín. Sus abuelos, comimos todos juntos, éramos 10 sentados a la mesa y tomamos vino. Mi mamá preparó un guiso gigante, la comida favorita de Alice, que parecía disfrutar de los aromas que venían de la cocina. Las niñas prepararon un hermoso ramito de juguetes. Comienza otra vez el tiempo del mujer, como un viejo amigo otra vez, ha vuelto a pasear de nuevo en el andén, al banco en que siempre te esperé, y ha vuelto a florecer el brillo en tu reír, más hermoso que nunca hoy. Cantábamos mientras comíamos y cuanto más alto cantábamos, Alice se reía. Bailábamos como locos y Alice se reía. La temporada del Muguet termina a finales de mayo. En junio, sí, a principios de junio, los abuelos se marcharon y quedamos los 4 solos con Alice. Solo los 4 alrededor de la cama, con el hermoso ramito de mujer. Alice nos dijo buenas noches. Y como una niña grande, solita, cerró los ojos. Cerró los ojos. Agarrándome la mano. A mí la otra mano. Ese año crecí muy rápido, esos 2 años. Yo también. Al verano siguiente no volvimos al lago. No fuimos a la playa. Nos quedamos en casa. Nos aburrimos mucho. La casa estaba vacía. Mamá y papá se levantaban a cualquier hora del día y tomaban el café durante un largo rato en silencio. Los vecinos pasaban. Pero no se quedaban. Yo estaba esperando que el colegio empezara. Yo sabía, intuía, adivinaba que a mamá y a papá les daba miedo el comienzo de clases. Sin embargo, yo estaba bien. Miedo monstruoso e irracional. El recuerdo del primer día de clase de Alice nos atormentaba. No habían comprado ni mochilas nuevas, ni ropa nueva, ni zapatos, ni útiles. Estábamos paralizados. Sin poder movernos. A mí no me preocupaba. La pequeña había decidido que llevaría puesta la camisita rosa de Alice. La encontré en un cajón de mamá. Insistía. Que me quedaba perfecta y estaba deseando ir al colegio. Yo me había ocupado de la pequeña todas las mañanas del verano, así que sabía perfectamente lo que había que hacer el primer día de clases.
Hice lo que todas las mañanas del verano. Me bañó, me vistió y me cepilló el pelo. Se puso su camisita rosa, agarró la mochila de clases de Alice, porque no había otra. Mamá y papá estaban en el comedor. No habían ido a trabajar. Listos, vestidos, elegantes. Habían puesto en mi silla un vestido nuevo para mí y un vestido nuevo para la pequeña. Habían comprado zapatos nuevos para mí y zapatos nuevos para la pequeña. Una mochila de clase nueva para mí y una mochila para la pequeña. Las mochilas pesaban mucho. Sí, porque los lápices nuevos, los cuadernos nuevos, nos lanzamos a sus brazos. No se habían olvidado. Yo sentí un alivio muy grande. Todavía tienen tiempo de cambiarse. Vamos a ir los 4 caminando hasta el colegio. Nos pedimos el día del trabajo. La pequeña no quiso sacarse la camisa y mamá y papá no insistieron. Y nos fuimos. La vida ya nunca volvería a la normalidad. La vida nunca volverá a la normalidad. Hubo un antes y un después de la muerte. Pero siempre con Alice. Yo fui la mamá de Alice. Yo soy la mamá de Alice. ¿Cómo explicar que siempre voy a ser la mamá de Alice? Nosotros queríamos 3. 3 hijos, sin ninguna razón. El número 3 nos parecía redondo. Cada vez que llega la hora de comer, tengo que hacer una pausa de 1 segundo cuando tomo los 4 platos que pondré en la mesa. El 5º lo vuelvo a guardar en el armario. Vivir sin Alice. Comprar 2 huevos de Pascua, 2 mochilas, 2 regalos de Navidad. 2. Vivir sin Alice. Vivir con Alice. Pronto partirán. La mayor se puso su vestido más lindo. La pequeña se puso mi camisa rosa que se niega a regalar por más que le queda demasiado chica. Hoy van a hacer el camino al hospital por primera vez desde hace 1 año. No me han olvidado y no me olvidarán. Hoy van a ir para recordar. La mayor ahora se agarró mi cama y duerme con la pequeña, así que hay un cuarto de invitados al que puedo volver cada vez que quiero. Comienza otra vez el tiempo del buque, como un viejo amigo otra vez, ha vuelto a pasear de nuevo en el andén, al banco el que siempre te espere, y ha vuelto a florecer el brillo en tu reír, más hermoso que nunca hoy.